Empezar la clase de hoy. Hoy lo que vamos a ver es cómo hacer un buen esquema, pero teniendo en cuenta que el tema que nos tenemos que estudiar o la información que tenemos que gestionar es una ley, ¿vale? Una ley tal cual, estructura ley, ¿de acuerdo? Eh, Estamos en clase alumnos de distintas oposiciones, ¿vale? Por lo tanto, yo he cogido una ley al azar para hacer el ejemplo, pero cada uno lo tiene que extrapolar a su curso porque todos los que os tenéis que estudiar una oposición en un tema u otro os tenéis que estudiar una ley, ¿vale? A ver, que voy a contestarle a Yolanda, que me dice que no me escucha. Vale, Esther. Sí, es que es normal, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco cómo trabajar esta información, ¿de acuerdo? Vale. Mm, Dentro del todo el proceso de estudio, de lo que se denominan técnicas de estudio, ¿vale? La forma de enfrentarse a un nuevo contenido al que yo me tengo que estudiar sería un poco seguir esas 5 tareas. Primero una lectura general, después una comprensiva, después un subrayado, después un esquema y por último un resumen, ¿vale? Que puede ser opcional. Este tipo de clases, pues cada uno tiene que revisar su agenda para saber en qué momento sus orientadoras lo hacen, ¿vale? Bueno, no os he dicho nada, no me he presentado. Yo soy Alodia, soy orientadora de una de las áreas de Máster D, que es las de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero bueno, este contenido, como os he dicho, es general. Entonces, cada uno tendríais que mirar en vuestra agenda para ver cuándo vuestras orientadoras realizan este tipo de clases, por si en algún momento las necesitáis. Lo que vamos a ver ahora, que es la realización del esquema, entraría dentro del tercer y cuarto paso. Es decir, una vez que yo lo subrayo, después le doy formato de esquema. ¿Vale? ¿En qué situación nos podemos encontrar cuando tenemos que estudiarnos una ley? Pues podemos tener dos opciones. Una, que esa ley esté en una plantilla de Máster D, y es decir, tenga una unidad didáctica, pero además tenga formato ley, ¿vale? Lo que quiere decir que en ese tema de Máster D lo que encontramos es la ley con su estructura, con sus artículos, con sus capítulos, con sus títulos, pero con información intercalada de las profesoras, lo que denominamos ley comentada. ¿De acuerdo? Es decir, trabajada por las profesoras, poniéndoos ejemplos, relacionándoos con otros puntos, etcétera. O lo que podemos tener es directamente la ley, o bien sacada del BOE, o bien sacada de cualquier web oficial, estructura de ley y para adelante, ¿vale? Esas dos opciones son las que nos podemos encontrar. Si estamos en la situación de la primera, es decir, que yo tengo en mi temario un tema que es una ley, pero que mis profesoras se han encargado de trabajarla, comentarla y ponerme ejemplos para ayudarme un poco a estudiarla y a entenderla, ¿vale? Lo que tendré es esto, una unidad didáctica más una ley. Y lo que tendremos que hacer es compaginar el estudio de la propia ley, estructura ley, con mi unidad didáctica, ¿vale? Porque al fin y al cabo, lo que yo me tengo que aprender y de lo que a mí me van a preguntar es de la ley, no de la unidad didáctica. La unidad didáctica es una ayuda, pero nada más. Yo me tengo que estudiar la ley, estructura ley, ¿vale? Lo que pasa es que tengo la ventaja de que mis profesoras la han trabajado y entonces me ayudan a poder entender el contenido, ¿vale? En este caso, me tendré que estudiar o tendré que empezar para localizarme un poco a leer dos cosas, el preámbulo de la propia ley y la preparación de la unidad de mi unidad didáctica.
todos sabéis que las unidades didácticas de Máster D tienen una estructura con unos inicios y unos finales, ¿vale? Esos inicios y esos finales que han sido trabajados por cada uno de vuestros profesoras, lo que hacen es, en un principio, los primeros, localizaros dentro del tema e introduciros dentro de lo que os vais a tener que estudiar y al final haceros un recopilatorio para asegurarse de que habéis llegado a entender y a estudiar exactamente el tema, ¿vale? Si lo que tenemos es una ley tal cual, lo que tendremos que aprovechar será el preámbulo, ¿vale? Todas las leyes que se realizan en nuestro país, la mayoría de, el 99%, tienen una misma estructura. Es decir, todas van a tener al principio un preámbulo o unas disposiciones generales que también me van a localizar dentro del contenido, ¿vale? Es decir, el hecho de que yo tenga delante en mi mesa las fotocopias de una ley no quiere decir que tenga que empezar a estudiar a bocajarro. No, nunca voy a tener que estudiar nada a bocajarro, ni una ley, ni un tema, ni un vocabulario de inglés, nada. Siempre voy a tener que tener una idea previa de lo que me voy a encontrar para estudiar, ¿vale? Entonces, tenemos que aprender que en las leyes tendremos un preámbulo y nos lo tenemos que aprender de forma general porque podemos tener muchas leyes que estudiar y lo que tenemos que saber es que todas tienen la misma estructura y siempre voy a tener al principio un preámbulo que me va a ayudar a tener una visión conjunta de lo que yo me voy a tener que estudiar, ¿vale? Entonces, si la situación en la que me encuentro es que solamente tengo la ley, tengo que aprovechar el preámbulo, porque en el preámbulo me da una introducción y me hace muchas veces un pequeño resumen de lo que se explica o de lo que se habla en cada título o en cada capítulo, ¿vale? Lo que en nuestro temario de Máster D sería el índice, ¿sí? Hasta aquí. ¿Todo el mundo me sigue? ¿Todo el mundo se ha encontrado a estas alturas del estudio en alguna de estas dos situaciones? ¿Sí? Vale. Perfecto. Lectura. Vale. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una lectura general de la introducción o el preámbulo de la ley. De momento no vamos a hacer una lectura general de todo el tema o de toda la ley, ¿vale? No es necesario porque en ese preámbulo de la ley o en esa preparación para la unidad es suficiente para yo poderme hacer una idea de lo que tengo después, porque ya tengo una idea general del contenido y si tengo el índice o la división del preámbulo, ya tengo una estructura del contenido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no necesito leérmelo todo, ¿vale? Y dice que nos podemos encontrar en la unidad didáctica. Si yo tengo, y estoy en la primera situación que os decía, en las que esta ley está incluida dentro de una plantilla de Máster D porque mis profesoras han trabajado ese contenido, yo obviamente como índice del tema voy a tener la estructura de la ley, porque el contenido se divide según se estructuraba la ley, ¿vale? La diferencia es que yo dentro, cuando ya esté desarrollada, voy a tener ejemplos y comentarios en cuanto al contenido de la ley, pero el índice será este. Y os pongo, si no, te recomiendo que lo hagas tú mismo. Si yo lo que en la situación en la que me encuentro es en la segunda, en la que tengo la ley tal cual, tengo que utilizar el preámbulo, hacerme esta estructura general de título 1, tal, título 2, tal, título 3, tal, si hay dentro de cada título capítulos, secciones, artículos, etcétera, ¿vale? Pero sí que es importantísimo que podamos tener un esquema inicial de todo el contenido, porque esto mentalmente nos va a ayudar, porque si no, lo único que vosotros vais a ver van a ser 20 o 25 hojas sin saber cuánta información real hay y ni cómo se estructura, ¿vale? Por lo tanto, nos va a ser muy difícil ponernos a estudiar, ¿sí? Vale, una vez tengamos hecho este índice, ya sea porque lo tengo hecho en el tema o porque yo me lo he hecho esa lectura general, esa lectura comprensiva, he seleccionado la cantidad de información que me voy a estudiar, ¿vale? Todos estos puntos que se trabajan en otras clases y que son las primeras fases del proceso de estudio, llegaría eh, al subrayado, ¿vale? Es decir, he adelantado unos pasos, pero
porque ahora en esta clase no tenemos que revisar esos pasos. Esos pasos doy por hecho que los conocéis, que sabéis cuáles son y que ya estamos aquí en el subrayado. Cuando yo tengo toda esa cantidad de información ya preparada, tengo que empezar a subrayar. ¿A subrayar para qué? Para sacar la idea principal y la idea secundaria. No sé si alguno de vosotros estuvisteis la semana pasada en la clase que dimos del mapa conceptual. Al final se basaba en lo mismo. Decíamos que el mapa conceptual era darle un formato distinto a la información, pero que previamente necesitábamos sintetizar y seleccionar esa información. Ese paso nunca lo vamos a poder saltar, jamás. Hagamos lo que hagamos después y le demos la forma que sea a la información que nos tenemos que estudiar, ¿vale? Yo siempre tengo que hacer una lectura general, una comprensiva y tengo que hacer un subrayado de las ideas principales, de las ideas secundarias, de los ejemplos que a mí me puedan ayudar, de mis apuntes en los márgenes, de mis búsquedas en el diccionario de la RAE porque no entiendo una palabra, de mis búsquedas en el diccionario jurídico del campus porque no entiendo otra, ¿vale? Todo ese trabajo nunca se va a evitar porque es parte del proceso de estudio. Pero una vez hecho ese trabajo, llegaré a ese subrayado y yo ya tendré de toda esa cantidad de información que he seleccionado para estudiarme, cuál es la idea principal, cuál es la idea secundaria y automáticamente mi cabeza va a empezar a darle forma, ¿vale? Ejemplo. Siempre vamos a trabajar los dos ejemplos, lo que os decía, el hecho de que yo me tenga que estudiar una ley o que tenga una unidad didáctica con formato ley, ¿vale? Si yo tengo una ley, ¿vale? He cogido, por ejemplo, el título 3, ¿vale? La ley que he cogido de ejemplo es la ley de fuerzas y cuerpos. Bueno, título 3, me da igual. Tal cual os lo he escrito, así aparece en la ley, ¿vale? Entonces, yo aquí solamente os he marcado en rojo y en azul ideas principales e ideas secundarias, pero porque no os podía, me era muy complicado haceros de forma bonita pues todos los enlaces que puedes poner alrededor, todos los apuntes, etcétera, ¿vale? Pero esto, o sea, un temario que esté bien trabajado tiene que estar trillado de colores, de apuntes, de rayas por en medio, de flechas que me llevan a un lado, de flechas que me llevan a otro, ¿vale? De palabras que he puesto con con otra forma para yo entenderlas, ¿vale? Nunca estaría tan limpio un temario de estudio. Pero bueno, en este caso os he seleccionado simplemente ideas principales e ideas secundarias de la propia ley, ¿vale? Pero también lo he hecho de el mismo contenido que es el título 3, pero en formato unidad didáctica, ¿vale? Por eso lo que tenéis que hacer cuando tenéis la unidad didáctica es siempre tener la ley al lado, porque esto está comentado, está transformado, pero vosotros os tenéis que estudiar esto. Esto es una ayuda, pero por lo que os van a preguntar es por esto, ¿vale? Entonces tengo ideas principales e ideas secundarias que me van a permitir después hacer el esquema. ¿Cómo se hace un esquema? Un esquema tiene que ser de frases muy breves, sin explicaciones, con nuestras palabras, en la forma en la que queramos y siguiendo la misma pauta que el mapa conceptual. Tenemos una idea principal y se van desarrollando las ideas secundarias, pero el esquema nunca puede contener la misma información que yo tengo en el texto, que suele ser un error bastante común. Principalmente porque no estamos muy seguros de que hayamos entendido bien el contenido o no hayamos hecho muchos esquemas y entonces siempre tenemos miedo a quedarnos cortos, a decir, si me dejo algo, ¿vale? Eso se trabaja con el tiempo y cogéis seguridad con el tiempo y sobre todo lo que tenéis que aprender es a sintetizar. ¿De acuerdo? Porque como decíamos en la clase de la semana pasada, no dejamos de estudiarnos nada. No hay nada que no se tenga que estudiarnos, tenemos que estudiar todo. Pero lo que hacemos es cambiarle la forma, ¿vale? Estos son unos ejemplos de los tipos de esquemas que pueden, las formas de esquemas que se pueden utilizar, que cada uno utilice el que quiera, en esto no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, pasamos a lo que sería el esquema de ese contenido que estábamos viendo del título 3, que son las policías de las comunidades autónomas, ¿vale? ¿Yo qué es lo que tengo? Bueno, pues un artículo del cual me deriva esa información, obviamente un artículo de la Constitución, el nombre, o sea, la numeración del artículo en sí, eso me lo tengo que estudiar, y luego un resumen, un esquema
de esa información. ¿Qué pasa con las policías de las comunidades autónomas? Pues que pueden estar previstas en los estatutos de cada comunidad autónoma y estas comunidades autónomas utilizarlas, que pueden estar previstas en los estatutos de autonomía pero no utilizarlas y que en sus estatutos no estén previstas, ¿vale? Si están previstas y las utilizan, estas policías locales lo que hacen son funciones de vigilancia y protección. ¿Qué es lo que he hecho? Añadirme ejemplos que yo conozco, pero que conozco de la tele, ¿eh? Que no tengo que tener un primo mozo y un hermano China, que lo conozco de la tele, porque sé que en esas comunidades autónomas hay policía autonómica y me sirve para ayudarme, ¿vale? Las que están previstas en los estatutos pero no las utilizan, lo que hacen es utilizar los policías locales, los normales, los de azul, los que conocemos todos, ¿vale? Y hay una inscripción a la Policía Nacional. Y las comunidades autónomas que en sus estatutos no tienen ningún tipo de referencia a la policía local, pues harán funciones de vigilancia a las policías locales normales y protección con acuerdo de cooperación con el Estado, ¿vale? Esto es el esquema de esto, ¿de acuerdo? He sintetizado, pero ¿os habéis dado cuenta que simplemente explicándoos esto, leyéndolo, he utilizado muchísimas más palabras de las que hay escritas? ¿Sí, no? Es decir, lo que tampoco tengo que hacer es, aunque yo transforme esa información en mis palabras para yo entenderlo, poner literalmente todo, ¿vale? Tengo que aprender a sintetizar y tengo que aprender a, a utilizar mis trucos, ¿vale? Por eso normalmente siempre se dice que los apuntes de una persona no suelen servir para otra o es bastante complicado que una persona te deje sus apuntes si los apuntes están bien hechos y son muy personalizados. Si lo único que tienen son fotocopias que se han subrayado, pues sí, eso le sirve a todo el mundo. Pero si realmente están trabajados, a poca gente les servirá, porque cada uno tiene su técnica, ¿vale? Y por último, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que existe el resumen. Con el resumen hay que tener muchísimo cuidado, porque en el resumen se pasa otra vez al formato texto. Es decir, se pasa otra vez a este formato. Entonces, ¿qué es lo que nos puede ocurrir? Que caigamos en el error de, por mucho que yo haya hecho mi trabajo de sintetización, de seleccionar ideas principales e ideas secundarias, de haber hecho mi esquema, de haberlo puesto con mis palabras, que automáticamente, como yo sé que lo tengo que volver a pasar a formato texto, en mi cabeza me vuelva todo lo que está redactado en la ley y el resumen sea una copia de la ley. No, el resumen tiene que ser un desarrollo de esto, de lo mío, ¿vale? El esquema puede ser... mmm, no es obligatorio, ¿vale? No es obligatorio por la razón por la que os estaba dando. Porque muchas veces la memoria nos juega malas pasadas y como hemos estudiado muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y yo me sé perfectísimamente bien el texto de la ley, lo que hago al generar mi resumen es volver a escribir todo lo que hay en la ley. Y en eso no consiste el resumen. Si yo continuamente lo que estoy haciendo cuando hago el resumen es volver a copiar lo que me está dando la ley, dejo de hacer el resumen y me quedo con mi esquema. Nada más. ¿Vale? Vale. Dudas, impresiones, lo hacéis así, no lo hacéis así, lo vais a probar, lo habéis probado y no os sirve de nada, tenéis otra técnica completamente distinta. ¿En qué punto os encontráis? Vale, Esther, ¿te cuesta hacer esquemas? ¿Por qué te cuesta hacer esquemas? ¿Porque no estás segura de que lo que ponga está bien? ¿Porque tienes ese miedo de dejarte cosas? Esther, porque no sé sintetizar. Vale, eso, Esther, se soluciona trabajando antes, ¿vale? Es decir, me refiero, tú sintetizas porque entiendes perfectamente lo que te están diciendo, ¿vale? Y eres capaz de decir, a ver, espera, de decir todo esto con tus palabras,
¿vale? En el momento en el que tú dices algo con tus palabras se reduce, pero no pierdes la idea, ¿vale, Esther? Entonces, antes de empezar a hacer cosas, sin ni siquiera identificar ideas principales e ideas secundarias, tú léelo las veces que necesites y dilo en alto con tus palabras y díselo a alguien para comprobar que has entendido bien o que lo que tú estás explicando tiene sentido. ¿Vale? Vale, perfecto. Si no, nos dices, Esther, y lo miramos, ¿eh? Pero sobre todo, tradúcelo a tu vocabulario. Eso es lo que nos va a permitir sintetizar, porque si lo traducimos a nuestro vocabulario, lo entendemos. Hay muchas veces que lo que nos pasa es que no entendemos el vocabulario y es lo normal, por eso hay que utilizar el diccionario. ¿Vale? Vale. A ver, sigo. Esther, Susana. Yo normalmente hago el esquema después del resumen. No suele dar buena... por lo que te digo, porque el resumen simplemente es un cambio de forma. ¿Vale? El trabajo lo haces con el esquema, porque el esquema deriva de haber seleccionado ideas principales e ideas secundarias. ¿Vale, Susana? Pero también es cierto que esto no es otro caballo rey. Si a ti te va bien, tú has podido comprobar a lo largo de tus meses de estudio, a lo largo de tus exámenes, que ese sistema es el que te va bien, pues perfecto. ¿Vale? Vale. Susana, Andrés, voy a probar a hacer el resumen. Normalmente me quedo en el esquema. Vale, Andrés, lo que os decía, asegúrate de que en el resumen no caes en el error de volver a escribir otra vez todo el texto, ¿vale? Si ves que estás cayendo en ese error continuamente, te quedas con los esquemas, que no hay ningún problema, ¿vale? Vale, Cintia, también te cuesta hacer esquemas. Vale, entiendo un poco que lo que hemos estado hablando con Esther te ha servido, ¿no? Vale, Mercedes, hago resúmenes demasiado largos. Vale, lo mismo que estaba hablando con las compañeras, con Susana, etcétera. Eh, el resumen cambia la forma del esquema, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no te puede salir largo porque entonces si no el esquema te habría salido largo, es decir, y el esquema estaría mal hecho, ¿de acuerdo? Puede ser también que te enrolles. Pues oye, si te está saliendo largo el resumen, pues dejamos de hacer el resumen, ¿vale? Vale, Natividad, leo varias veces un texto y me cuesta hacer el resumen o el esquema de memoria. Vale, Natividad, es que no lo tienes que hacer de memoria. ¿Vale? El trabajo sobre el texto, cuando nosotros estamos haciendo la lectura general o la lectura comprensiva, implica lo que os decía, que yo tenga mis bolis de colores, mis rotuladores y esté todo el día apuntando, haciendo rayas, etcétera. Y sobre eso yo haré el esquema, pero de memoria no, lo harás después. Haz las cosas de memoria cuando ya tengas la idea sacada, tengas la estructura hecha y entonces empieces a estudiar, a hincar codos, a repetir, a repetir, a repetir, a repetir para acordarte. Pero antes no tiene ningún sentido, ¿vale? Porque para que te pudiera salir bien un esquema sin mirar, te lo tenías que haber estudiado, pero te vas a estudiar algo sin haberlo trabajado, es decir, todo el texto, sin entenderlo, no tiene sentido, ¿vale? Vale, Jocelyn, yo lo que hago es estudiar los temas directamente y si se subraya la idea, no me hago ni esquemas ni resúmenes, pero eso sí que se me hace muy pesado. Pues sí, la verdad es que se te tiene que hacer horrible, Jocelyn, si no haces ningún esquema. Es que estos temas son muy tediosos. Es que no hay mente humana que pueda trabajar, pueda gestionar y pueda procesar esa información si no la modificamos. Es inviable, ¿vale? Alejandro, yo sí que hago esquemas, sobre todo para procedimientos como las reformas de la Constitución. Bueno, hay algunas veces que la propia información es muy esquemática en el texto y entonces tampoco necesitamos cambiarla demasiado. Si nos están dando funciones, si nos están dando componentes de un grupo de personas, eso ya por sí la información es esquemática. Entonces no necesitaríamos cambiarle de forma, ¿vale? Vale, Yolanda, el problema que tengo es que no sé decirlo con mis palabras.
Sí, sí que sabrías decirlo. Lo que pasa que no te lo has planteado. Es decir, sí que sabes, claro que sabes. En el momento en el que tú lees y lees y lees algo, automa- te entra y le empiezas a cambiar las palabras, ¿vale? Sí que sabes, lo que pasa que cuesta. Esto no es leerlo una vez y automáticamente lo digo con mis palabras, ¿vale? Es lo que le decía antes a las compañeras. Hazlo y díselo a alguien. Utiliza a alguien de conejillo de indias para decirle, mira, que te voy a explicar esto, aunque le tengas que explicar el título 3 de lo de las comunidades autónomas, que es que da igual, y explícaselo con tus palabras. Otro problema que puede haber es que si no sabes explicarlo con tus palabras, puede ser que es que haya alguna de las palabras del texto que no entiendas, no entiendas el significado, por lo tanto no le puedes buscar un sinónimo, ¿vale? Porque otro de los trabajos es, encima de cada palabrita, ponerte un sinónimo que tú entiendas, ¿vale? Mari Carmen, yo hago esquemas porque me es más fácil que el resumen, ya que cuando estudio la ley del Poder Judicial, creo que es, por ejemplo, empiezo el resumen, me he dado cuenta de que copiaba la ley de nuevo, así que hago el esquema exacto, Mari Carmen. O sea, es que eso es error de manual en el resumen. Como la forma no ha cambiado, es muy difícil que nuestra mente haga todo ese proceso para luego tener casi el mismo resultado, la misma forma, ¿vale? Por eso hablábamos el otro día en la clase de los mapas conceptuales que tienen que ser cosas muy visuales, porque eso es lo que hace a la mente despertarse. Pero si tú le estás haciendo que haga lo mismo, es que el proceso es muy complicado, ¿eh? O sea, léete un texto, pero luego internamente modifícalo, pero luego dale la misma forma. No, hay que hacer pasos intermedios que son el esquema, ¿vale? Natividad, ¿se puede complementar el subrayado, el resumen y el esquema? Se puede complementar, pero con ojo. Con ojo porque al final lo que hacemos es hacerle millones de florituras y poner todo el texto otra vez. Y eso no es, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es sintetizar. Podemos poner ejemplos, como yo os he puesto aquí, que utilizaba estos, ¿vale? Eso sí, pero si no, no. Vale. Vale, Dolores, sí, eso es, ganchos que te recuerdan los detalles, exacto. Realmente el esquema lo que hace es darte la idea principal para que tú a través de ahí puedas tirar, 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 tirar y tirar y desarrollar, ¿vale? Vale, Alejandro, yo hago una lectura general para luego hacer una lectura más detenida, pero inconscientemente en la primera lectura ya la hago de... Bueno, bien, eso no hay ningún problema, es lo que estábamos hablando, son esas fases iniciales de lectura general y lectura comprensiva, ¿vale? Obviamente en esa lectura general no es una lectura de bla, 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 ¿no? Te estás centrando ya en lo que estás leyendo, ¿vale? Y mira, eso que vas adelantando, ¿vale? Vale, María Eugenia, siempre pienso que me dejo cosas importantes. Vale, esa sensación la vamos a tener hasta que nos aseguremos. Cuando volvamos otra vez a revisar el tema, cuando estemos comprobando nuestro esquema con el texto para asegurarnos de que no nos hemos dejado nada, cuando esté haciendo los exámenes de Entrénate y vea que los puedo hacer, que estudiando mis esquemas yo puedo hacer exámenes de Entrénate y sacar un P810, ¿vale? Eso quiere decir que no me estoy dejando información, ¿vale? Mari Carmen, mi orientadora me aconsejó que hiciera esquemas mejor que resúmenes al ser el examen de mi oposición tipo test. Bueno, es una opción. A ver, realmente, Mari Carmen, bueno, Mari Carmen y todos me refiero, lo que tenemos que hacer es aprendernos los temas que nos han mandado, que es de lo que nos van a preguntar, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que aquellas personas que ya podéis tener una técnica de estudio, tampoco necesitáis demasiada ayuda. Aquellas personas que hace mucho tiempo que dejéis de estudiar o que tenéis que estudiaros contenido o información a la que no estáis acostumbrados, pues sí que os vamos a ir dando técnicas, ¿vale? Pues si las compañeras de las delegaciones, vosotras les vais, oye, es que tengo problemas con esto, pues claro, se empieza un poco a descartar, venga, primero haz esto, a ver qué tal, luego haz lo otro, a ver qué tal, ¿vale? Hasta que tú, Mari Carmen, digas, este es mi sistema, ¿vale? Vale, Vanessa, los esquemas que hago son muy largos. Pues hemos estado hablando todo el rato de eso, es decir, de asegurarnos de que sabemos sintetizar. ¿Cómo sintetizamos? Como estábamos hablando antes con la compañera, siendo capaces de transformar todo ese contenido con nuestro vocabulario. Para eso lo que tenemos que hacer es entender todas las palabras. Seguramente tendremos que utilizar el diccionario de la RAE y el diccionario jurídico del campus. Eso no nos lo quita nadie.
¿vale? Cualquier persona que entienda la primera, coja una ley de este calibre y la lea así una sola vez y me he enterado de todo, pues mira, le doy la plaza ya directamente, ¿vale? Entonces hay que trabajar todo eso. Isabel, yo me quedaba en el resumen, pero después de la clase haré solo esquemas porque en los resúmenes tiendo a copiar lo mismo. Vale, Isabel. No hace falta que cambies radicalmente y no vuelvas a hacer un resumen en tu vida. Lo que nos tenemos que asegurar es que, primero, para hacer el resumen, voy a hacer primero el esquema, que es lo que me permite sintetizar, identificar las ideas principales, las secundarias, transformarlo a mi vocabulario y asegurarme que me entero, y luego darle el formato resumen. Si en ese momento tú sigues viendo que sigues teniendo problemas, podemos eliminar el resumen, no hay ningún problema. Pero si te sigue viniendo bien, perfecto, ¿vale? Vale, María José, a mí me sale esquema de esquema. A medida que voy controlando el tema, me salen esquemas mejores y tengo que repetir. Por supuesto, María José, por supuesto, bienvenida al mundo opositor, bienvenida al mundo del estudio. Exacto, exacto, ¿vale? Por eso, lo que estamos diciendo es que para empezar a hacer el primer esquema, tengo que trabajar el texto. Si no lo trabajo, no sé qué es lo que tengo que poner. Y por supuesto, cada vez que yo voy a ir estudiando, como además todos sabéis que vuestros temas están relacionados unos con otros y de lo que se habla en el primero se repite en el tercero y lo que me están diciendo en el cuarto hay cosas que yo tengo que acordarme del segundo, empezamos a enganchar ideas y seguramente esos esquemas te saldrán muchísimo mejor. ¿Vale, María José? Pero por supuesto, no te está pasando nada raro, te está pasando lo que te tiene que pasar. ¿Vale? Vale, Asiria. Te cuesta extraer las ideas principales. Creo que todo es importante. Vale, eso también es con trabajo. ¿Vale? Con trabajo, comprobando lo que decía, las, las pautas iniciales que a mí me han podido dar mis profesoras en el preámbulo, o en el preámbulo, en la preparación para la unidad, la información que yo puedo sacar del preámbulo en el que me da un poco de resumen de los títulos y capítulos, ¿vale? Todo ese tipo de información a mí me tiene que guiar un poco en la información que yo voy a tener que destacar, ¿vale? Y si no, nos llamáis y revisamos cualquier esquema, ¿vale? Que no hay ningún problema. Enrique, lo mismo, ¿vale? Con tranquilidad, os va a costar, esto cuesta, ¿vale? Cuesta un día, cuesta dos, cuesta tres, cuesta bastante, pero sin problema, ¿vale? Vale, Siri, al final te agobias, normal, normal, ¿vale? Sobre todo, importantísimo, que lo repetimos en todas las clases de técnicas de estudio. Se selecciona la cantidad de información que soy capaz de asimilar, ¿vale? Es decir, ni 15 hojas, ni 20, ni nada. Si lo que soy capaz de asimilar es un párrafo, trabajo un párrafo, ¿vale? Vale, Yolanda, te cuesta mucho entenderlo, sobre todo los temas de la Constitución. Pues lo que te acabo de decir, si lo que tenemos que utilizar es un párrafo, cogemos un párrafo de tres líneas y hasta que ese párrafo no seas capaz de traducirlo con tus palabras y de explicárselo a las personas que están contigo con tus palabras, no pasarás al siguiente párrafo. ¿Vale? Vale, Ángeles. ¿Te dan desconfianza? Vale. Pero eso es normal, ¿vale? Es lo que os decía. Son los problemas que se suelen tener con estos esquemas, que no estamos seguros de que estamos poniendo toda la información, de que nos estamos dejando cosas, ¿vale? Entonces es normal, pero con el tiempo vamos cogiendo confianza. Y si no, nos llamáis o habláis con las compañeras de la delegación, ¿vale? Vale, Luisa, yo hago los esquemas, pero no puedo hacerlo con mis mismas palabras. Al final hago lo que está en el libro y me cuesta mucho. Pues hay que traducirlo, Luisa, es que si no, no tiene ningún sentido, porque en el texto, en el tema, lo que está es desarrollado. Entonces, igual lo que te aparece en dos frases, tú lo puedes poner con dos palabras, con tus dos palabras, ¿vale? Vale, Jocelyn, muchas gracias. Dice que le gustan mucho los temas porque eso, siempre hay un recuerda, avisitos de estos que te dicen, oye, ¿te acuerdas que si te has estudiado esto es porque en el tema no sé cuántos estudiaste, no sé qué haces? Perfecto, ya lo entiendo.
¿vale? Vale, Esther, tienes muchas leyes relacionadas, normal, ¿vale? Margarita, me falta mucha práctica. Hace tiempo que no preparaba un examen importante. Eso es normal, es lo que os decía, ¿vale? Hay algunas veces que simplemente lo que nos falta es volver a coger otra vez el ritmo. Así que no hay problema. Se coge y listo, ¿vale? Y bueno, esto también lo hablamos en otras clases. Dependiendo de la información que tengamos que trabajar, el esquema, el mapa conceptual, la gestión de la información será distinta, ¿eh? Esto no es café para todos, no, no. Yo muchas veces cambiaré de tema, el tema tendrá otro contenido, tendrá otro formato, pues por lo tanto la gestión será distinta, ¿vale? Muy bien, creo que no me he dejado ninguna pregunta por ahí. He ido pasando despacito para no saltarme nada, así que creo que os he contestado a todos, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, si os atascáis en cualquier contenido, llamad a vuestras orientadoras, acercaos a la delegación con vuestros temas, con vuestros esquemas y decir, no salgo de aquí, ¿vale? Sí, Esther, las del esquema, espera, ¿estas o estas? Vale, pues nada, chicos, por mi parte, nada más. Eh, lo que os digo, cualquier duda nos llamáis a trabajar, esto es trabajo, no es más. Y a darle la vuelta a todos los temas para ponerlos con vuestras palabras, ¿vale? Sí, Vanessa, esta. Muy bien, pues nada, los que ya no tengáis ninguna duda, aquí lo dejamos, ¿vale? Muy bien, chicos, muchas gracias a vosotros por venir. Sí, Andrés, eso es. Si se lleva mucho tiempo sin estudiar, estas cosas nunca vienen mal recordarlas. Muy bien, chicos, pues hasta la próxima. Adiós, que vaya bien. De nada, chicos, de nada.